Muy bien, les dijimos en el primer bloque de la noche de hoy que íbamos a hablar nuevamente de educación actual. Para nosotros, evidentemente, es un problema de valores. Un problema de valores según el continente en el que nosotros estemos inmersos, porque educar, por ejemplo, en Qatar o Emiratos Árabes Unidos o en Saudi Arabia, por ejemplo, es muy distinto que educar aquí en España, e inclusive educar, por ejemplo, en los países centroamericanos. Porque el mundo, lamentablemente, está muy dividido. Los políticos han dividido este mundo, crean guerras también por sobre todas las cosas. Entonces, se trata de desinformar o de educar mal. Para nosotros, es una opinión muy personal, la educación actual es un fracaso absoluto. Pero no es Milton Trinidad quien tiene que opinar sobre estos temas, sino las personas especializadas en el mismo. Entonces, para ello, vuelve a nuestro programa, una vez más, el profesor Onofre Antonio López Alarcón, ex director del Instituto de Educación Secundaria Alquipir de Ezejín. Y con él, hoy también nos visita, y no va a ser tampoco la última, eso por lo menos nosotros esperamos, el actual director del Instituto Alquipir, el señor Juan Ruiz del Amor. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a este nuestro humilde programa. Y en primer lugar, don Juan, le vamos a preguntar su opinión, su visión acerca de lo que es la educación actual en el mundo y después aquí en España. Bueno, yo creo que hablar de lo que es la educación desde un punto de vista, digamos, tan amplio, ¿no? Viendo o tratando de transmitir una concepción, digamos, lo suficientemente amplia como para que pudiera caber todo. Yo creo que, yo diría que la educación es, a nivel mundial, la base en la que cualquier sociedad tiene que fundamentar el pilar de su desarrollo. No solo económico, que muchas veces nos centramos porque si hablamos de un concepto tan amplio a nivel de todo el mundo, pues parece que estamos hablando más, porque todo se ha globalizado, pues eso, de economía global, y no es de economía global. Yo creo que la educación es lo que realmente puede hacer a todos los países más igualitarios, que puede hacer a todos los países que tengan las mismas oportunidades, sus poblaciones, que puedan atender realmente todo lo que puede satisfacer en un futuro a medio y a largo plazo a la persona humana, y desde luego lo que puede hacer que muchos de los problemas políticos, sociales, de democracia y a todos los niveles realmente se superen. Cualquier país, cualquier ciudadano que no tiene una base educativa muy amplia, muy fuerte, yo creo que estamos dando la posibilidad de que aumenten esas diferencias, se creen esos problemas y al final esos problemas tengan soluciones como las que siempre vemos: guerras, paro, miseria y absolutamente desigualdad y injusticia social. Creo que desde ese punto de vista es el ideal, es hacia el que deberíamos de tender. Realmente la educación debería de posibilitar eso. Luego vemos que está supeditada a lo económico. Hay muchísimos países, por razones obvias, no tienen medios económicos, por lo tanto a la educación se le dedica muy poquito dinero y por lo tanto la educación, pues bueno, es marginal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Países que también tienen mucho dinero, bueno, pues tienen un concepto más económico, mercantil, de lo que es una educación, y bueno, pues quizá no se atiende de la manera apropiada, con las estrategias apropiadas, a aquella población, pues que por circunstancias no es de entrada la idónea para estudiar. Lo que siempre decimos, que hay estudiantes que
hagan lo que hagan los profesores, van a aprender. No van a tener ningún problema en alcanzar las metas que pretenden, porque afortunadamente tienen un buen nivel intelectual, sus padres tienen claro qué es lo que hay que hacer y a dónde hay que dirigirse, y esos alumnos, pues yo diría, ya de entrada, el éxito lo llevan en su propia mochila, lo llevan en su propio bagaje. Sin embargo, hay otra muchísima gente que por cuestiones sociales, por razones de concepción, de historia, de medios económicos, no tienen esas oportunidades, no se las van a ofrecer. Si no hay un sistema fuerte en ese país que incida en la sociedad, en la importancia que tiene esto, no a nivel económico, sino a nivel humano, a nivel de realmente alcanzar metas de desarrollo y de igualdad, yo pienso que es imposible hacerlo. Esas poblaciones seguirán pagando el pato, por decirlo de alguna manera, seguirán pagando la falta de visión, la falta de interés y la falta realmente de democracia, casi lo diría, de interés por la igualdad de esos políticos, de ese sistema político, de ese sistema social que no profundiza en esa condición. Yo creo que esa es una de las bases fundamentales en un concepto de educación. Muy bien. Onofre, tu opinión entonces al respecto, fracaso o éxito entonces en la educación actual a nivel del mundo y a nivel de España. Sí, bueno, aunque la relación que tengo contigo no es mala, pero yo no soy tan pesimista como para decir el fracaso de la educación actual. En el otro programa decía aquello de que los jóvenes no tienen respeto hoy día y tal, pero que lo decía Sócrates 400 años antes de Cristo, ¿no? Seguramente podemos hablar del fracaso de la educación siempre, ¿no? Antes comentaba a Juan el que la educación nos hace que seamos más iguales. Yo tenía aquí una frase que es de Jacques Delors, de un informe a la UNESCO que hizo una comisión internacional para la educación en el siglo XX, que llamaba La educación o la utopía necesaria, y decía en concreto, dice, frente a los numerosos desafíos del porvenir, dice, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. En el mismo hilo que decía Juan, y cuando antes estaba tú, Juan, comentando de que efectivamente lo que se invierte en educación es de lo más importante, me ha venido a la memoria, siendo yo un chaval de unos 13 o 14 años, un profesor de literatura que teníamos, don Luciano Arniorte Prior. Recuerdo que yo me llevé un libro que me había dejado un cura, el cura Pepe, le llamábamos, y yo pues estaba leyendo, y me preguntó el profesor, le dice, pero ¿sabes lo que estás leyendo? Y yo le dije que sí, pero él vio que no lo entendía. El libro se llamaba Cultura Obrera, y venía a decir algo así, como sea un obrero, bueno, me da igual que sea un obrero, sea una persona, ¿no? Le roban algo material, se lo están robando a corto plazo. Si le roban la educación, le están robando a largo plazo. Efectivamente, yo creo que la educación es lo que hace que seamos más iguales y que podamos vivir en sociedad. Pero no estoy tan de acuerdo en el fracaso de la educación actual, ¿no? Creo que tiene sus puntos negros, ¿no? Pero no creo que se pueda hablar de fracaso. Pero de todas maneras, Juan, hermosa la frase que nos ha citado Onofre, ¿no es un poco utópica? Sí, es utópica, pero es cierto que la utopía es necesaria. Es decir, si no hubiera utopía, yo creo que realmente iríamos al discurso pragmático que supone la rentabilidad de la educación. Es decir, si se invierte X cantidades de dinero en educación y el 100% de la población no consigue los objetivos, grandes objetivos que se han marcado respecto a las expectativas de esa población, pues entonces hablamos de fracaso. Y es cierto que hay que hacerlo así, es decir, de grado de fracaso. La mayoría de las veces hablamos de grado de fracaso en función también comparándonos
con otros países, con otras comunidades autónomas, con otros centros, dependiendo del ámbito de que hablemos, pues hablamos de quién tiene mejores resultados y cómo se obtienen esos mejores resultados. Pero también es verdad que estamos hablando, y se tiende muchísimo a tratar de llevar este tema al mundo empresarial, al mundo de la productividad. Y perdemos el aspecto humano. Y el aspecto humano es, hay una serie de personas que incluso con un fracaso escolar, entre comillas, están recibiendo unas bases que si no tuvieran esas pequeñas bases, que desde luego no han alcanzado los mínimos que se habían definido, pero que si no estuvieran esas bases, posiblemente los problemas sociales posteriores serían de una magnitud y una gravedad bastante amplia. A mí lo que más me interesa de lo que hoy, por ejemplo, se está hablando demasiado, creo yo, no es que se hable demasiado, habría que hablar más, pero creo que desde otros puntos de vista, lo que es la calidad educativa, pues uno de los aspectos que más me interesan es precisamente qué podemos hacer y qué le hemos aportado a ese alumnado que probablemente lo que le está pidiendo el sistema educativo no se adecúa a lo que esa persona cree que puede ofrecer. Y quizá el fallo está no en exigir a esas personas aquello que no entienden, sino en proporcionarles aquello que necesitan. Y entonces hablaríamos de éxito. Pero es un tema complejo, es un tema en el que esta estructura que sería la educación, un edificio o una mesa, siempre nos vamos a la metáfora de la mesa, tiene patas, puede ser una mesa de 4 patas, una mesa compuesta con muchas patas, pero bueno, por limitarnos a ser bastante concretos, una mesa de 4 patas en las que cada pata es muy importante. Si le quitamos una pata, si falla una pata, la mesa ya va a empezar a tener problemas de estabilidad. Desde luego, si fallan 2 patas, la mesa ya no se sostiene. Por muy bien que funcionen las otras 2 patas, la mesa no se mantiene en pie. Y creo que en la educación ocurre eso. Si una pata falla de manera muy importante, se resiente muchísimo la estabilidad del sistema. Y aquí, claro, hablar de patas es hablar del papel de los padres, del papel de los profesores, del papel de la administración y del concepto que se tiene de educación. Es decir, qué queremos, qué pretendemos y qué hacemos para lograr eso que decimos que queremos. Y ahí yo creo que es donde estaría, digamos, el nivel de la fuerza que tienen esas patas para mantener lo que hay encima. Ahora bien, hemos estado hablando, o Milton Trinidad ha estado hablando de ese fracaso, entre comillas, de la educación actual a nivel mundial, desde el punto de vista, digamos, de quienes la programan, de quienes estamos en televisión, de quienes la tele dirigen desde todo punto de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista religioso, si ustedes van a un colegio, a un instituto en Bahrein, por ejemplo, allí les van a hablar del Islam, les van a hablar de Alá. Si están aquí en España, les van a hablar de Dios, les van a hablar de la religión católica. Pero en fin, ustedes trabajan con adolescentes. Y en el tercer bloque, en el próximo bloque de la noche de hoy, vamos a seguir hablando del tema con ese gran psicólogo que es, y gran amigo nuestro, que es Juan del Amor. Pero también quiero saber cuáles son los problemas principales que ustedes afrontan en la educación de esos adolescentes que llegan a vuestro instituto. Cuéntanos. Bien, yo diría que los problemas se pueden ver desde distintos puntos de vista o se podrían catalogar en capítulos. Uno de los problemas más importantes es la motivación, o sea, cómo motivar a un alumno para que tenga ganas de estudiar, ¿no? Ahí, antes comentaba Juan, las patas de la mesa. Es bueno que un alumno ya encuentre motivación en su casa. La campaña esa que vemos en anuncios de televisión de si tú lees, él lee. Pensemos que un crío de pequeño lo único que hace es copiar lo que están haciendo sus padres.
de alguna forma, si los padres tienen ganas de aprender, gusto por la cultura, seguro que ya lleva el alumno un alto grado de motivación. Es verdad que el profesorado, según las estrategias que utilice o utilicemos en el aula, podemos motivar más o menos. Eso también es verdad. Pero yo quería apuntar también una cosa. Lo digo porque ahora estamos un poco en el tiempo de que los libros de texto, que empieza el curso, la cuesta de septiembre, etcétera, ¿no? Los estados tienen que invertir dinero en educación. Los padres tenemos que invertir dinero en la educación de nuestros hijos. No puede ser que tengamos dinero para gastarnos en unas largas vacaciones, no sé cuánto, y luego, pues, no veamos bien el gastarnos no sé cuántos euros más, que están caros, o los libros, o los cuadernos, o etcétera, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces es cuestión de prioridades. Igual que le pasa a los estados, nos pasa a las personas. Prioridades en el gasto y prioridades en el tiempo. ¿Dónde invertimos el dinero las familias y dónde invertimos el tiempo las familias? Si yo estoy delante de la televisión 6 horas al día y 5 minutos delante de un libro, ¿qué quiero? ¿Que mi hijo esté 6 horas delante de un libro y 5 minutos delante de la televisión? Pues eso no puede ser. O sea, quiero decir que depende mucho en ese grado de motivación cuáles sean los testimonios que ve el alumno, tanto en el centro educativo como también en la casa, ¿no? Muy bien. Juan, ¿vuestra adolescencia fue similar a la adolescencia que ustedes se encuentran actualmente en el instituto? Yo diría que la adolescencia, como tal, sí fue similar, porque si nos damos cuenta y hablas con los alumnos, pues tienen los mismos problemas, tienen las mismas necesidades, sienten lo mismo y opinan igual que opinábamos nosotros, es decir, las mismas cosas que nosotros decíamos, las escuchamos y ahora nos escandalizamos. Y la verdad es que simplemente hay que decir, bueno, ¿y qué pasaba en tu época cuando estábamos en el instituto y hablábamos de este profesor, de este problema, de esta situación que teníamos, de nuestras dificultades, de los jóvenes y demás? Pues lo mismo. La única diferencia, eso sí, y es muy grande, ciertamente, es que no es la misma sociedad la que nosotros tuvimos, la que yo tuve, que la sociedad que hay ahora. En esa sociedad también era complicada, en el sentido de que, desafortunadamente, no había las mismas oportunidades que hay en la sociedad actual y casi podemos decir, yo por lo menos lo puedo afirmar, que mucha gente muy válida no tuvo su oportunidad. No le dieron la oportunidad de poder escoger, de poder decidir si quería formarse o no quería formarse. Había unas necesidades de primera necesidad y esa gente, yo conozco a mucha gente que estaba conmigo que, bueno, pues siendo personas muy inteligentes, personas con una capacidad enorme para explotar sus potencialidades, pues tuvieron que tomar un camino que no era el que les correspondía, no era el que realmente creo que a ellos les hubiese gustado. Después han sido gente fenomenal, por supuesto, en los distintos ámbitos en los que se han movido, pero siempre con una espina, por lo menos cuando yo hablo con ellos, así es, siempre con la espina de que ellos no tuvieron la oportunidad que afortunadamente tuvimos otros, por suerte. Entonces, lo que sí es verdad es que los jóvenes hoy se mueven en un ambiente tan complejo, con tantos estímulos, con tantos impulsos, que la verdad es que la sociedad se lo pone muy difícil para que tengan las ideas claras. Claro, ahí está lo que decía Onofre, los padres tienen que marcar un camino. Yo puedo asegurar, por ejemplo, que mis padres lo tenían muy claro, a pesar de ser una familia muy humilde, que apenas sí tenían recursos. Mis abuelos, que eran de una mentalidad mucho más anterior, en el que el estudio era una cosa que ellos no entendían o sea, era aprender las 4 reglas, desenvolverte con la lectura, con la escritura, pero si eras espabilado tú te ibas a desenvolver bien en la vida. Pues claro, evidentemente tendían más a, bueno, pues yo te ofrezco toda la ayuda que sea necesaria, pero para que el chico aprenda un oficio, se desarrolle y pueda aportar a la familia los recursos que faltan. Y sin embargo, pues mi familia, en una situación, digamos,
perentoria, porque falleció mi padre y mi madre estaba viuda y con 2 hermanos, éramos 3, era difícil. Lo tenía muy claro y dijo que sus hijos iban a estudiar si ella podía, aunque tuviese que limpiar, aunque tuviese que hacer nada más que eso, sus hijos iban a estudiar. Y claro, ante una situación de esas, desde luego, sus hijos hemos estudiado, evidentemente, todos tenemos carrera, y dices, es que si no hubiese sido así, yo no habría estudiado, es decir, yo no sería hoy un profesor de secundaria, un psicólogo, sino que posiblemente sería, pues según lo que recuerdo, posiblemente estaría en un banco, bueno, pues a lo mejor sería, pero no era, yo diría, no hubiera sido el destino que yo hubiese querido, habría sido el destino que me habría impuesto un momento determinado en unas condiciones sociales determinadas. Afortunadamente hoy creo que ningún joven se va a ver en esa situación, o muy poquito, se podrían contar con los dedos de la mano, pero por contra, en aquel momento yo sí recuerdo que estudiar era importante, es decir, socialmente estudiar era la única vía que había para salir precisamente de esa situación de precariedad, a todos los niveles, cultural, económico, social. Y hoy eso no se ve, no se percibe, la sociedad no transmite claramente un mensaje de que el estudio, no teórico, no hablar de digamos lo que hemos dicho antes, de utopía, aunque hay que hablar de utopía, pero también hay que llegar a la gente con mensajes constantes, claros, institucionales y de todo tipo, de que la educación es la base de todo. La educación es el pilar que no puede fallar en ninguna sociedad. Puede fallar lo demás, y si la educación no falla, todo se recompone. Cualquier desastre, cualquier situación difícil, se supera con rapidez. En caso contrario, hay una parte de la población que sale adelante y otra parte que lo paga, y lo paga de manera muy fuerte y durante mucho tiempo. Muy bien, una última pregunta, ya nuestro realizador nos avisa de que el tiempo está casi caducado, pero de todas maneras una última pregunta que puede ser quizá, y sin quizá de por medio, un contrasentido. La humanidad avanza a pasos agigantados, la ciencia, la tecnología. Esto precisamente puede hacer que nuestros adolescentes pierdan entonces interés por el estudio. Es posible, ¿no? Porque es verdad que yo cuando estaba antes comentando, Juan, me estaba viniendo a la cabeza, digo, es que es verdad, digo, uno puede tener un hijo que esté estudiando un montón de tiempo y luego pues ves a otra persona que dejó de estudiar hace muy poco, que va en el coche, que tiene, como digamos, unos ciertos lujos, ¿no? Eso es verdad que puede desactivar el alcance, el acceso a las nuevas tecnologías, móviles, ordenadores, etcétera, con los precios tan bajos que, agraciadamente, el desarrollo lo pone en manos de todo el mundo, pues hace que como que desviemos, me meto yo, o seguramente que desvíen los jóvenes mucho de su tiempo al juego, al estar familiarizándose con el aparato y a dejar de lado el libro o la lectura. Hay que compatibilizar, ¿no?, el ordenador, el móvil, etcétera, con la lectura. No se trata de decir que o lo uno o lo otro, pero claro, la lectura, el placer de leer, y no solo el placer de leer, sino el adquirir cultura. Eso te lo da principalmente la lectura, ¿no? No se puede decir, oye, es que el ordenador es el demonio. No se trata de eso. Pero muchas veces yo creo que es muy posible que estemos dedicando mucho tiempo a esos aparatos y muy poco tiempo a otro aparato que no necesita ninguna energía, que es el libro y el silencio de pasar una página y de leer, ¿no? Yo diría una frase muy sencilla, que es que el devenir es tan vertiginoso para el joven que si no le ayudamos a discernir lo importante de lo anecdótico, difícilmente se va a detener en la importancia de una educación y en considerar determinadas cuestiones que antes era muy fácil poder ver esa visión, poder tener esa visión, va a ser difícil que la puedan tener ahora. Muy bien, yo les agradezco de todo corazón a ti, Onofre, la segunda visita que nos has hecho, a Juan la primera, y esperamos que no sea la última,
porque teníamos a priori un montón de temas informativos. Estamos en la iniciación de cursos y no hemos hablado absolutamente nada al respecto, pero esperamos, Dios mediante, entonces, que en una próxima entrega vengan para hablarnos precisamente de todo lo que sería material informativo para alumnos y para padres de los mismos. ¿Puede ser? Sí, no habría ningún problema. Muy bien. Esperemos. Muy bien.